La citología cervical, también conocida como Papa Nicolau, es una prueba de tamizaje que consiste en recolectar células del cuello uterino para analizarlas al microscopio. Su objetivo principal es detectar cambios precancerosos, cáncer cervicouterino en etapas tempranas y en algunos casos datos indirectos de infección e inflamación. Es importante aclarar que no es una prueba diagnóstica definitiva de cáncer. Si el resultado es anormal, se complementa con pruebas como BPH, colonoscopía o biopsia. La muestra se toma principalmente de la zona de transformación donde se unen el epitelio escamoso del exocervix y el epitelio glandular del endocervix, porque ahí se originan la mayoría de las lesiones asociadas a BPH. En México, la citología cervical se utiliza como parte de la detección del cáncer cervicuterino desde los 21 años o inicio de la vida sexual según los lineamientos nacionales. Para obtener una muestra adecuada, se recomienda evitar tomarla durante la menstruación o con sangrado abundante, porque la sangre puede interferir con la lectura. Idealmente se programa fuera del periodo menstrual. También se recomienda que, 48 horas antes, la paciente evite relaciones sexuales, duchas vaginales, tampones, óvulos, cremas o medicamentos vaginales, porque pueden alterar o contaminar la muestra. No es una urgencia realizarlo en pacientes con infección genital activa, cervicitis purulenta o secreción abundante. En estos casos se valora, se trata si es necesario y se reprograma la citología si la muestra sale insatisfactoria. Antes de iniciar, se debe explicar el procedimiento, pedir consentimiento, resolver dudas y cuidar la privacidad. La paciente se coloca en posición ginecológica, cubierta con una sábana y se le avisa cada paso antes de tocarla. Igualmente se puede contar con la presencia de un chaperón en consulta para que la paciente se sienta más cómoda. El material básico incluye guantes, fuente de luz, espéculo de tamaño adecuado, espátula de aire, CitoBrush o cepillo endocervical, cervix brush o escoba cervical si es que está disponible. Además, portaobjetos y fijador si es que se trata de una citología convencional. También se necesita la solicitud correctamente llenada y la rotulación previa de la muestra. Antes de usar los instrumentos se verifica que estén limpios, íntegros, dentro de fecha y que el cepillo o la espátula no estén deformados. Para el espéculo se puede utilizar agua tibia. Si se usa lubricante debe de ser mínimo, hidrosoluble y solo en la parte externa del espéculo. Se prepara el espéculo colocando una pequeña cantidad de lubricante sobre una superficie limpia y distribuyéndolo de forma uniforme en la parte externa mediante movimientos de rotación, evitando el exceso para no interferir con la toma de la muestra. El espéculo se introduce con delicadeza, avisando a la paciente que puede sentir presión pero no dolor. Se revisa la anatomía exterior y su integridad. Después se separan los labios con la mano no dominante. Se introduce el espéculo cerrado con el mango hacia un lado y una vez dentro se voltea hacia arriba o hacia abajo y se abre lentamente hasta visualizar completamente el cérvix. Después se fija el tornillo del espéculo para mantener la abertura, sin pellizcar las paredes vaginales. El objetivo es identificar el orificio cervical externo, el exocervix, y, cuando sea visible, la zona de transformación. Si hay un exceso de moco, se puede retirar suavemente con una gasa o un hisopo, sin raspar agresivamente para no quitar las células útiles. Si hay secreción purulenta, mal olor, sangrado fácil o datos de cervicitis, se debe documentar, considerar pruebas para infecciones de transmisión sexual y tratar según el caso. La citología puede diferirse si la inflamación o secreción impiden una muestra adecuada. Para tomar la muestra, el instrumento depende de qué zona queremos recolectar. Una vez obtenida la muestra, el instrumento no debe volver a tocar el cuello uterino, el conducto endocervical, la vagina ni el espéculo. Con la espátula de aire se coloca la punta más larga en el orificio cervical externo, adaptándola al cuello uterino. Luego se rota manteniendo contacto firme sin lastimar para así recolectar células del exocervix y zona de transformación. El hisopo no es el instrumento ideal para la citología cervical de rutina, porque puede recolectar menos células. Se usa principalmente para retirar moco o secreción superficial antes de la toma, sin frotar de forma agresiva o para otras pruebas si el protocolo lo indica. El CitoBrush se utiliza para obtener células del canal endocervical, sobre todo cuando la unión escamocolumnar no se observa bien. Se introduce suavemente hasta que solo las cerdas más externas queden visibles en el orificio cervical. Y, para evitar sangrado, solo se gira 90 a 180 grados en contra de las manecillas del reloj. El Cervix Brush puede utilizarse como dispositivo único porque toma muestra del exocervix, zona de transformación y endocervix al mismo tiempo. Se colocan las cerdas centrales dentro del canal endocervical y las externas en contacto con el exocervix.
Luego se rota suavemente en sentido de las manecillas del reloj, habitualmente 5 vueltas completas. Después de tomar la muestra se debe transferir de inmediato. Si es citología convencional, se extiende en el portaobjetos y se fija rápido para evitar artefactos por secado. La muestra debe ir correctamente identificada. Para retirar el espéculo, se afloja el tornillo y se cierra parcialmente bajo visión directa para no atrapar el cérvix ni la mucosa vaginal. El mango se vuelve a voltear hacia un lado y se retira lentamente. Después, se ofrece el papel o toalla a la paciente, se le explica que puede haber manchado leve y se indican signos de alarma como sangrado abundante, dolor intenso o fiebre. Una muestra satisfactoria debe tener celularidad suficiente y de preferencia representación de la zona de transformación. Sin embargo, la conducta ante ausencia de células de zona de transformación depende mucho de la edad, del resultado citológico y de las pruebas de BPH. En el embarazo, la citología cervical puede realizarse si la paciente está pendiente de tamizaje. Sin embargo, debe hacerse con especial cuidado por la mayor vascularización y la friabilidad del cérvix, que pueden favorecer sangrado leve. Debe recordarse que procedimientos como el curetraje endocervical se realizan durante el embarazo. En resumen, una buena citología no solo depende de tomar células, sino de tomar la muestra de uso correcto en el momento adecuado y con los instrumentos indicados, y sobre todo manteniendo la comodidad de nuestra paciente.